Quienes estén de acuerdo porque se omita su lectura, por favor, levantar su mano. Es el orden del día que vino con la convocatoria a esta reunión de la... Nada más con una pequeña petición. El grupo parlamentario del PRI solicita que se retire del orden del día el proyecto que se propone aprobar, el que se refiere a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal. ¿Por qué razón? Solicitamos más tiempo, nos han hecho algunos propuestas, nos han hecho algunos comentarios hacia el interior del grupo, a varios y varias senadoras, por lo que requerimos mayor tiempo para su análisis. Se lo solicito de la manera más atenta. Pero el problema es que, miren, esta minuta que viene de Cámara de Diputados tiene dos características. Se aprobó en marzo del año pasado por unanimidad. Hemos tenido todo este tiempo para revisarla, para platicarla con los sectores, bueno, los involucrados del sector más bien. Fue una iniciativa del Partido Verde Ecologista, tiene que ver con la modernización del autotransporte en nuestras carreteras, y la verdad es que no entiendo por qué la quieren retirar. Bueno, senador, le comenté al senador Flores, porque sé que es iniciativa del Partido Verde, estamos solicitando mayor tiempo, estamos recibiendo propuestas, estamos recibiendo varios comentarios, varias y varios senadores del grupo, y vuelvo a solicitar de la manera más atenta. Ya lo había comentado con el senador Flores, puesto que entiendo que es una iniciativa del Partido Verde, y es de la manera más atenta que le solicito por los argumentos vertidos que pueda ser retirado del orden del día de hoy. No, algunos comentarios de los aquí presentes, o así la dejamos pasar nada más. Digo, a mí sí, yo sí lamento que tengamos 2 años aquí una minuta de la Cámara de Diputados que pasó por unanimidad, que no tenemos observaciones respecto de ella, que lo hemos platicado con los involucrados en el sector, que es importantísimo para el autotransporte, y que me salgan ahora con que la quieren retirar del orden del día. Yo pediría que, por ser un tema que sin duda tiene mucho que ver con un sector que provoca en el país una amplia movilidad del tema económico y de la logística de las mercancías en las carreteras, en el territorio del país, y frente a una circunstancia que hoy amerita a profundidad revisar verdaderamente las características del sector autotransporte en el cual se encuentra y la condición económica de este grupo tan importante, que creo que solicitaría yo que pudiéramos tener encuentros con las representaciones como Senado, y no porque la colegisladora lo haya aprobado por unanimidad, nosotros lo demos por automático como analizado a profundidad y de manera integral el tema. Yo solicitaría que hubiera la posibilidad que tuviéramos encuentros con las diferentes organizaciones y representaciones que tienen ellos como autotransporte, que tienen diferentes opiniones, y que sin duda nosotros no hemos generado un espacio en la comisión o un mínimo foro que nos permita tener la incorporación de algún elemento adicional en esta circunstancia, en este momento de la situación económica que vive el país y su sector y su actividad del autotransporte. Entonces, frente a estas circunstancias, yo sí pediría que en lo subsecuente hubiera una posibilidad de una ronda de reuniones de la comisión de manera formal e informal que nos permita tener elementos y argumentos adicionales para la aprobación o desaprobación, o incluso en su momento alguna inclusión a la propia minuta que nos manda la Cámara de Diputados.
Senador Lavalle. Bueno, yo esto lo estuve discutiendo con algunos otros senadores también del grupo parlamentario del PAN. Y nosotros pues vemos estas 3 minutos desde un punto de vista un poco más integral, puesto pues lo que pretenden es modernizar de manera integral los servicios de transportación en nuestro país. Una desde el punto de vista ferroviario, otra desde el punto de vista aéreo y otro desde el punto de vista terrestre. Entonces lo que yo nada más pongo sobre la mesa es, si retiramos una, pues yo no sé también qué tanto valdría la pena el que se apruebe desde un punto de vista integral. O sea, no sé si valdría la pena aprobar 2 y dejar una fuera, o si debiéramos esto, tomando las consideraciones de ustedes, pues dejarlo en un solo paquete, pues puesto que el objetivo de estas 3 minutos en su integralidad es modernizar en su totalidad todo lo que son los servicios de transporte en nuestro país. Senador Pavlovich. Sí, senador Lavalle, pero yo creo que aquí es importante lo que comenta el senador Ismael Hernández. En el primer tema, por ejemplo, fue, bueno, gracias aquí a la apertura de la comisión y sobre todo el presidente Javier Lozano, hicimos un foro muy amplio donde escuchamos a todos los integrantes del sector ferroviario, concesionarios, usuarios y demás cámaras, y la verdad es muy distinto. O sea, ahí sí hicimos un análisis más profundo, venía aprobado por Cámara de Diputados y sin embargo hoy por hoy pues hicimos un foro y a casi un año pues estamos haciéndole modificaciones a ese dictamen, a esa minuta. Muy distinto a lo que está sucediendo ahorita, que no hemos tenido la oportunidad, lamentablemente, como bien dice el senador Lozano, acá ha sido 2 años, pero de todas maneras no hemos escuchado todas las voces del sector en el autotransporte. Y yo en un momento pretendo criticar lo que ya hicimos. Al contrario, lo que yo expongo es el hecho de que me parece que estas 3 minutos las debemos de manejar desde un punto de vista integral, puesto que el concepto de las 3 minutos es modernizar los servicios de transportación del país. Insisto, una desde el punto de vista ferroviario, otra aéreo y otra terrestre. Si se considera que no se ha discutido lo suficiente una de las 3, yo solamente lo que pongo sobre la mesa es si vale la pena aprobarlas en un solo paquete, puesto que el objetivo que pretenden las 3 en el fondo es el mismo, o si debemos dejar una fuera. Es solamente un punto que pongo sobre la mesa, sin demeritar el trabajo que ya se hizo tanto para las ferroviarias como las aéreas. Bueno, yo nada más apunto otra cosa. La de aviación y aeropuertos tampoco hicimos ningún foro y la vamos a discutir ahorita y la vamos a aprobar ahorita. Entonces, digamos, no es un criterio, ¿eh? Aquí la verdad es que nos deben decir con toda sinceridad qué es lo que está motivando que le estén atorando, senador, porque no se vale que después de 2 años prácticamente de que esto está a discusión, y no es porque venga por unanimidad, porque también vino por unanimidad la de ferrocarril, la estamos modificando, la de aviación y aeropuertos también la estamos modificando, pero esta, porque miren, les voy a comentar de qué se trata, ¿sí? Primero, que personas físicas y morales que cuenten con elementos técnicos conforme a la norma oficial mexicana puedan realizar la verificación técnica de sus vehículos. Segundo, que unidades motrices y de arrastre que ingresen al servicio de autotransporte federal tengan cuando más 5 años a partir de su año de modelo de fabricación. Tercero, que no tengan más de 20 años de circulación en nuestras carreteras federales. Y cuarto, que el peso y las dimensiones se adapten a la norma 012, a la norma oficial mexicana número 012 y el programa de deschatarrización de las Secretarías de Estado del Ejecutivo Federal. Realmente es una muy buena reforma en materia de transporte. No entiendo, francamente se los digo. Yo sí me he reunido y no tenemos que reunir a la comisión para escuchar a los actores del sector. Yo los he escuchado varias veces. No entiendo por qué la quieren detener a estas alturas. Presidente, creo que con la disposición y voluntad de la presidencia, que es la de toda la comisión, no con una posición personal ni mucho menos, creo que nuestra propuesta, con todo el respeto que nos merece la colegisladora y lo que haya analizado en su momento la comisión y el pleno mismo de la Cámara de los Diputados Federales, pero creo que frente a diferentes manifestaciones y preocupaciones muy concretas de organizaciones de transportistas, lo menos que pudiéramos nosotros frente a ellos como representantes en el Pacto Federal y de las diferentes inquietudes en el país, lo menos que podemos hacer es precisamente poder
volver a tener un encuentro donde haya una mínima inquietud por las condiciones socioeconómicas, y si bien es cierto el Partido Verde, el origen y el espíritu de la propuesta y de la conformación propia de la iniciativa, sin duda que nosotros no la descalificamos, nosotros coincidimos en el espíritu y en el ánimo de la iniciativa y de cómo la colegisladora nos la ha mandado. Lo que me refiero y lo que proponemos en la fracción parlamentaria del PRI en este día, frente a su presidencia y frente a esta comisión, que le dejemos en este caso, si bien es cierto, todas y cada una de las iniciativas, y yo creo de aquí en adelante tendrán mucho que ver en comunicaciones, en logística, en ofrecer servicios a los usuarios y a los diferentes sectores en el país, pero en este caso, el impacto económico frente a una realidad de un sector, deberemos de analizarla más a profundidad y detenernos y escuchar. No es lo mismo en el tema ferroviario, no es lo mismo en el tema aeronáutico, por supuesto que no es lo mismo, ni en cantidad, ni mucho menos en la manera en que económica se ha desarrollado su sector. Y reitero, nosotros tenemos preocupación de diferentes manifestaciones que existen, porque su realidad económica, de su cantidad de transporte, con las características que los afectaría la iniciativa en este momento, sin ofrecer nosotros o el propio Poder Ejecutivo Federal opciones que les permita modernizar su trabajo y su manera de desarrollarse económicamente, creo que más que estimular la modernización, estamos generándole un problema económico y social a un sector que, si bien es cierto, no tiene las condiciones económicas para modernizarlo por sí mismo y que requiere de diferentes variables y propuestas, y que el Poder Ejecutivo, a través de la Secretaría de Desarrollo Económico, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, vayamos generando algunas posibilidades y condiciones para que la modernización tenga apoyo público, para que se logre una oportunidad de resolver. Pero así, de manera normal, sin que les demos nosotros oportunidades adicionales, estoy seguro que estamos perjudicando miles de familias que hoy viven del autotransporte, si bien en condiciones de dificultad por su modelo y el tipo de camiones que tienen, y por la cantidad de contaminantes que pudieran estar emitiendo. Nosotros estamos de acuerdo que es una realidad social que tenemos que interpretar e incorporar. Escuchémoslas, platiquemos con ellas, con ellos, y sin duda que la responsabilidad de que tengan 2 años es por supuesto de todos y de la comisión, pero en ningún momento es una posición cerrada a no aprobar o a no caminar y escuchar otras voces diferentes a la iniciativa que hoy se trata de que aprobemos en esta comisión. Finalmente esto va a ser por votación, y si ustedes lo quieren retirar, pues nos van a ganar en votos, ¿no? Nada más quiero hacer 3 precisiones. La primera es que los vehículos que tengan más de 20 años actualmente, hay un transitorio en este proyecto de reforma de ley, no les aplican retroactivamente estas nuevas disposiciones. Es decir, esto es de aquí para adelante, o sería de aquí para adelante, en primer lugar. Segundo, no es un tema nada más ambiental, senador, es un tema de seguridad en nuestras carreteras. Y estos vehículos que cada vez son más antiguos, que cada vez son más viejos, que cada vez son más inseguros, provocan más accidentes, ¿sí? Tercero, la verdad es que ya los hemos escuchado a todos, y ciertamente hay quien no está de acuerdo, los conocemos, es más, están aquí presentes, ¿sí? Pero es la minoría del sector, y aquí la mayoría de los senadores pues van a votar a favor de que retiremos esto. Es una pena,
pero le pido al secretario que procedamos a la votación. Presidente, nada más, perdón, Gerardo, comentar, a ver, ¿sí les aplica a los vehículos que tienen 18 años en este momento y el próximo año 20 años? Entonces, creo que frente a la interpretación que nosotros mismos le damos a la minuta, requiere, por supuesto, que la compartamos y la platiquemos con las organizaciones. Hay manifestaciones de preocupación, nosotros las queremos retomar y las queremos incorporar. Si hay alguna cuestión de impacto inmediato que preocupe y tenga frente a algún convenio internacional o frente a algo que perjudique al país, revisemos y reflexionemos y lo discutamos, pero si no hay tal, pues ¿por qué no lo podemos compartir con las voces que hoy les preocupa nuestra aprobación de esta minuta en la comisión? A ver, yo solo insistiría, a ver, si hay algo que necesita ser todavía debatido y analizado de nueva cuenta, está bien. Yo solamente insisto en que no mandemos los mensajes equivocados. Estas 3 minutas creo que lo que pretenden es modernizar los servicios de transporte por sus diferentes modalidades en nuestro país, tanto por vías como aéreo como terrestre. Entonces, si lo que pretendemos es modernizarlo y solamente aprobamos 2 de las 3 minutas, estaríamos dejando pues inconclusa este esfuerzo de modernizar los servicios de transporte en nuestro país. Entonces, si hace falta todavía una de las 3 partes o de las modalidades de transportación que sea todavía más analizada, pues no sé, habría que fijar los tiempos que se consideren necesarios o las propuestas que haya que revisar, pero hagámoslo todo en su integralidad y aprobémoslas todas al mismo tiempo, ¿no? Senador, adelante. Yo diría, si 2 de las 3 no tienen voces divergentes a la minuta y a la aprobación de la comisión, caminemos y denlo hacia adelante, y la que tenga alguna voz de divergencia o de preocupación social o económica y con un impacto en un sector, pues reanalicémosla y vayamos, por supuesto, más a profundidad, pero no quiere en ningún momento que no le demos hacia adelante a lo que no tiene ya en esta circunstancia y en esta condición por la que está pasando el país, ninguna condición, ninguna variable negativa que le preocupe a algún sector. No tiene ninguna voz en lo ferroviario ni en lo aeronáutico en contra de las minutas que hoy tiene la comisión. Sí, pero insisto en que la más urgente, y aquí coincido con el senador Lozano plenamente, en cuestiones de seguridad y en cuestiones medioambientales, como bien decía usted, senador, y en muchas otras, nada más mi punto es no mandemos los mensajes equivocados y generemos una preocupación en el sector al solamente aprobar 2 de las 3, es solamente el comentario. Senador Pozos, senador Ortega, senadora Romero. Perdón, es pertinente subrayar lo que aquí ha anotado primero la senadora Pavlovich y luego el senador Hernández. Nosotros no estamos en contra de que haya una modernización del sector carretero. Lo que estamos ahora mismo es reconociendo que nosotros tenemos al interior voces que nos han hecho llamar nuestra atención con relación al tema y que nosotros por eso estamos pidiendo y requerimos más tiempo para el análisis y la discusión. No hay absolutamente ni un sesgo ni un matiz que no tenga que ver más que con la responsabilidad que tenemos de escuchar las expresiones y de que pues reformas como esta, que le van a dar un nuevo rostro al sistema de comunicaciones del país, pues tengan realmente el consenso de los actores fundamentales. Reitero, nosotros lo único que necesitamos y requerimos es tiempo, vamos a analizarla y bueno, coincidiendo también con Ismael en el sentido de que si hay 2 de las 3 reformas que están perfectamente consensuadas y que tienen una carretera que nos puede llevar a su aprobación, pues estamos a la disposición. Senador Ortega. Solamente para sumarme a la opinión del senador Lavalle, considero que estas 3 minutas incluso están estructuradas para atender a 3 distintos aspectos del sistema de transporte de nuestro país. Y creo que las 3 deberían ir en un mismo paquete. Esto sería un muy buen mensaje, pero
creo también que la más urgente justamente es esta, por el impacto carretero que tiene y el volumen de mexicanos que todos los días transitan por estas carreteras, y que efectivamente, como ya lo dijo el senador Lozano, no solamente se trata de un tema de medio ambiente, sino también de seguridad carretero, de modernización, de posibilidad de mejores condiciones de competencia en el sector frente a otros países. Entonces, creo que sí es importante que definamos todo en un solo paquete, entendiendo que la más urgente es esta. Senadora Romero. Gracias, presidente. Muy brevemente, yo nada más, de igual manera, pues reafirmando lo que han comentado mis compañeros, mi opinión es que, si bien es cierto, este es un tema estratégico para el país y las 3 minutas, perdón, las 3 minutas son importantes y complementarias pudiese verse para que podamos impulsar una modernización de todo el tema de transporte en México. No necesariamente son necesarias las 3 para caminar juntas. Si podemos impulsar 2 minutos en este momento y para dar un mensaje de que sí nos importa el tema y que claro que es algo que tomamos como responsabilidad legislarlo, que podamos establecer una especie de ruta a seguir para que eventualmente lleguemos en el muy corto plazo también a estar dictaminando esta otra minuta. Lo que estamos planteando los senadores del PRI es una valoración que nosotros quisiéramos hacer adicional. Nosotros tenemos que caminar en ese sentido, pero también la comisión en sí puede establecer qué pasos a seguir para que en el muy corto plazo también ya estén las 3 minutas así aprobadas. Es mi propuesta. Gracias. Miren, hay un dato que quiero compartir con ustedes. En los últimos tiempos ha aumentado, porcentual o proporcionalmente, mucho más la importación de vehículos usados a nuestro país que la producción y venta de los que estamos fabricando en nuestro país para el autotransporte federal. Es una realidad. Y eso además está incidiendo en la seguridad y en el medio ambiente. Tenemos una buena minuta. Si me dicen que es por escuchar voces divergentes y discordantes, no hubiéramos aprobado ninguna reforma en este Congreso. Ninguna. Porque siempre habrá quien no esté de acuerdo. Es más, en ferrocarriles hay quien no está de acuerdo, en aviación y aeropuertos hay quien no está de acuerdo, pero esto se vota por mayorías, ¿sí? En fin, y dice que demos un mensaje de que nos importa, pues hombre, pues demos un mensaje de que nos importa y votemos en consecuencia por un proyecto que sustantivamente le aporta cosas buenas al país. Ahora, si nos da miedo que haya movilizaciones y que entonces, bueno, haya bloqueos y todas estas cosas que ya estamos viendo que les da miedo, bueno, pues entonces no votemos esto, lo pasamos para más adelante y dejamos sin modernizar el sector del autotransporte federal en nuestro país, como lo quieran. Por eso digo, sometamos esto a votación, ya secretaría, avancemos con el orden del día. Sí, nada más me permitiría hacer un comentario antes, presidente. Obviamente, al ser una minuta de una iniciativa promovida por el Partido Verde, yo estoy de acuerdo en los términos de la minuta, pero también pues estaría de acuerdo en que se abra un espacio para que se pueda escuchar a las voces que se plantea que se escuchen, pero también pediría que hagamos un compromiso para que esta discusión no se retrase y que podamos sentarnos como comisión a discutir el dictamen a más tardar iniciando el siguiente periodo ordinario. Eso significaría que para escuchar las voces que se plantean pues tendría que ser en el mes de enero. Yo sería el único que pediría, porque efectivamente yo estoy de acuerdo en que se modernice el sector, en que se planteen condiciones para que efectivamente se emitan menos gases de efecto invernadero, y bueno, con todas las consecuencias positivas para el país, pero bueno, lo que yo planteo es que hagamos el compromiso para que esto se resuelva más tardar apenas inicie el periodo ordinario. Entonces lo sometería a votación. El senador, pues, en atención a lo que está observando el senador Flores, ¿por qué no nos emplazamos para que la primera sesión de la comisión en el próximo periodo sea precisamente este tema? Nos damos el tiempo, tiene plazo fatal, y entonces nosotros nos podemos a trabajar en el transcurso de lo que resta el mes de diciembre y los días de enero que tenemos. Eso puede ser eso puede tener sentido, lo que está planteando Gerardo, y bueno, pues yo propondría adicionalmente que sea la primera sesión de la comisión en donde se atienda este tema. Que se someta
votación? Sí, bueno, sometería a votación si se excluye del orden del día la minuta que planteó la senadora Claudia Pavlovich. Los que estén por la afirmativa, que es decir, que se excluya del orden del día, sírvanse a levantar la mano. Son 5 votos a favor. Quienes estén en contra, son 3 votos en contra, presidente, 5 votos a favor de que se excluya. Entonces se modifica el orden del día excluyendo esa minuta. Muy bien. Bueno, no muy bien, pero bueno. Miren, tenemos 3 bloques de temas para esta reunión. Uno, la parte más importante es aprobar, bueno, discutir, en su caso, un proyecto de dictamen, votarlo, de la ley reglamentaria del servicio ferroviario, y otro que tiene que ver con la ley de aviación civil y ley de aeropuertos. Un segundo bloque que tiene que ver con desechar una serie de iniciativas y puntos de acuerdo vinculados todos con el tema de las telecomunicaciones y que han quedado superados por una razón muy simple, porque ya hubo una reforma, primero constitucional y luego una nueva ley federal de telecomunicaciones y radiodifusión, pues que ha desahogado de alguna manera todas estas inquietudes, estas iniciativas, estas propuestas. Y por último tenemos una serie de 4 convenios bilaterales internacionales sobre servicios y transportes aéreos celebrados entre México y otros estados, otros países. De tal manera que lo que les propongo es que desahoguemos de atrás para adelante, porque es la parte más fácil, ¿sí? Que si aprobamos los convenios bilaterales de aviación, si aprobamos el desechamiento de las iniciativas relacionadas con telecomunicaciones, y finalmente dejamos estos 2 temas de el servicio ferroviario y aviación y aeropuertos, que es la parte sustantiva, para su votación. ¿Si estamos de acuerdo? ¿Les parece bien? Pues empezamos de atrás para adelante. A ver, si me permiten plantear, lo que podemos hacer de hecho es, si hay alguna, bueno, tal como ocurrió en el otro caso, más bien, si por ejemplo, de los convenios bilaterales hay quien quiera hacerse una reserva para hacer un comentario, los separamos, pero si no, también los podemos someter a votación en bloque. Quienes estén de acuerdo con ese procedimiento, pues... Sí, porque han sido suficientemente analizados, discutidos, incluso por otras comisiones aquí mismo en el Senado, y tienen el visto bueno de la autoridad en la materia, así que yo creo que es correcta la propuesta que hace el secretario Gerardo Flores. Ok, entonces lo único que voy a hacer en este momento es leer el título de los dictámenes que vamos a someter a votación en bloque, y al final someteré todos ellos en una sola votación. Bueno, la someteré a consideración de la Asamblea. Los convenios a su consideración, o los dictámenes, son sobre el convenio sobre servicios aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de los Emiratos Árabes Unidos, firmado ad referéndum por el plenipotenciario de los Estados Unidos mexicanos en la ciudad de Abu Dhabi el 10 de octubre de 2012. El segundo es un dictamen relativo al convenio sobre servicios aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de Turquía, hecho en Ankara el 17 de diciembre de 2013. El tercer dictamen es sobre el convenio sobre servicios aéreos entre el gobierno de los Estados Unidos mexicanos y el gobierno de la República de Indonesia, hecho en Nusa Dua, Bali, el 6 de octubre de 2013. El último dictamen es sobre el convenio sobre transporte aéreo entre los Estados Unidos mexicanos y la República Italiana, el cual modifica el convenio sobre transportes aéreos firmado el 23 de diciembre de 1965, firmado en la Ciudad de México el 13 de enero de 2014. Todos estos dictámenes son en sentido afirmativo o de aprobación. Quienes estén por la afirmativa que se aprueben estos 4 dictámenes, sírvanse a hacerlo levantando su mano. Se aprueban por unanimidad, señor presidente. Bien, muchas gracias. Bueno, vamos a pasar ahora al otro bloque que se refiere a proyectos en materia de telecomunicaciones que estamos proponiendo desechar, insisto, por haber sido abordados en la reforma tanto constitucional como en la legislación secundaria en materia de telecomunicaciones y radiodifusión,
y que, bueno, pues han quedado de alguna manera sin materia. Entonces fueron remitidos a todos ustedes con la convocatoria a esta reunión, y en el mismo sentido pues le pido al secretario que lo someta a su consideración. Sí, siguiendo el mismo formato que en el tema anterior, se van a someter a consideración en bloque. Leo solamente el título de los dictámenes. Minuta por la que se remite el expediente del proyecto de decreto que reforma la fracción séptima del artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones para los efectos de la fracción D del artículo 72 constitucional, presentada por el senador Ricardo Torres Origel, PAN, de la 61ª legislatura. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el senador Javier Lozano Alarcón, PAN. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 60 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por el senador David Monreal Ávila, PT. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el artículo 44 de la Ley Federal de Telecomunicaciones, presentada por diversos senadores del Grupo Parlamentario del PRI. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se expide la Ley Federal para la Protección de los Derechos de los Usuarios de Internet, presentada por diversos senadores de la 60ª legislatura. Iniciativa con proyecto de decreto por el que se adiciona la fracción décima del artículo 36 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, presentada por diversos senadores del Grupo Parlamentario del PRD. Punto de acuerdo por el que se cita a comparecer a los 7 comisionados del Instituto Federal de Telecomunicaciones para que den a conocer su postura sobre la iniciativa que presentó el Ejecutivo Federal en materia de telecomunicaciones y radiodifusión, presentado por diversos senadores del Grupo Parlamentario del PAN. Todos estos dictámenes son en sentido negativo o por su desechamiento. Quienes estén por la afirmativa del sentido de estos dictámenes, sírvanse a manifestarlo levantando la mano. Se aprueban por unanimidad, presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario. Bueno, entonces tenemos dos proyectos de dictamen a su consideración. Les comento rápidamente uno y otro, sobre todo el de ferrocarriles, porque todavía el día de hoy, y por eso es importante, secretario, tiene todo el mundo el último dictamen, ¿verdad? Sí, así. Todos, bueno. Entonces, todavía en las últimas horas recibimos comentarios de la autoridad, tanto en materia de competencia económica como en materia hacendaria, para hacer algunos ajustes a este documento. El proyecto, la minuta que nos llegó de la Cámara de Diputados venía por unanimidad y recordarán ustedes que preveía una nueva figura de permisionarios para la utilización y aprovechamiento de la infraestructura del sistema ferroviario nacional, y una serie de características que podrían poner en riesgo la seguridad jurídica, sobre todo de los concesionarios, a la luz de sus títulos de concesión vigentes. En fin. Afortunadamente, después del foro que tuvimos aquí en el Senado y de una serie de pláticas que sostuvimos con los diputados de las comisiones involucradas, con los concesionarios en el sector, con los clientes, los usuarios intensivos del sistema ferroviario nacional y con las autoridades del gobierno federal y de la Comisión Federal de Competencia Económica, es que hicimos una serie de ajustes y todos estuvimos de acuerdo. De ayer a hoy todavía tuvimos una retroalimentación de parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Comisión Federal de Competencia Económica, y el documento que tienen ustedes en sus manos es el que recoge ya todos estos puntos de vista. Hoy mismo tuvimos una conversación con los diputados que estuvieron involucrados en esta discusión y pareciera que hay un consenso de que este documento, tal como lo estamos planteando a ustedes, pase. Con una serie de características. Primero, ya no habrá esa figura de permisionarios, sino que tendrán que ser concesionarios para el aprovechamiento de la infraestructura ferroviaria, a la construcción de nuevas vías, en fin, estará la puerta abierta a licitaciones, en fin. Segundo, que la actual Dirección General dentro de la Subsecretaría de Transporte, de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, se va a convertir en una agencia regulatoria del servicio ferroviario,
sin que esto le cueste más presupuestalmente al erario, sino que va a absorber todos los recursos humanos, financieros y materiales, pero va a ser una autoridad fuerte que tendrá sobre todo la última palabra en el tema más crítico del sistema, que es la interconexión, derechos de arrastre y de paso, ¿sí?, entre operadores y entre los usuarios también del ferrocarril o para efectos de la prestación de este servicio, con plazos perentorios. Y bueno, si bien existe una libertad tarifaria en la ley, bueno, también dice que cuando no haya condiciones de competencia efectiva, en los términos de la ley de la materia, la Comisión Federal de Competencia, a petición de parte o motu propio o por de oficio, podrá intervenir para entonces establecer criterios y condiciones que permitan pues esta integralidad del sector ferroviario y sobre todo también a la luz de pues el otro modo de transporte que le compite o que le es también complementario, que es el autotransporte federal. De tal manera que pues se revisaron también las sanciones, el régimen de sanciones, y hay otra cosa muy importante, hay un fondo, un fideicomiso especial que se va a crear por parte del gobierno federal sin tener personalidad jurídica, sin ser una entidad paraestatal más bien, pero que va a tener como único propósito que en los municipios haya esta aplicación de recursos para que los cruces, ¿verdad?, de los ferrocarriles no signifiquen una afectación a la población y que haya la señalización correspondiente de los sistemas y los esquemas de seguridad propios del caso. De tal manera que pienso que esto realmente es un muy buen proyecto. Quizás no dejará contento absolutamente a todos en el sector, pero la verdad es que sí creo que se logró un equilibrio. Los propios diputados están de acuerdo, las autoridades en la materia, en sus respectivas materias, están también de acuerdo. Y yo, bueno, pues simplemente sometería a su consideración que en los términos que lo estamos planteando en este ultimísimo documento, seguramente ustedes ya pudieron hacer las consultas al interior de sus respectivos grupos parlamentarios y con las autoridades y con los usuarios, con los concesionarios, pues estaríamos hablando de una muy buena reforma después de, pues esta es una ley de 1995, ¿no? Y después de la privatización desde 1997, pues sí, hace falta darle una buena revisada y creemos que esto es un proyecto que armoniza y equilibra a los distintos actores en el sector. Y bueno, pues está a su consideración. No sé si alguien tenga algún comentario o alguna pregunta, Yo muy breve, presidente. En primer lugar, yo quiero, como coloquialmente se dice, congratularme por el procedimiento que se siguió en el caso de esta minuta. Como bien se señaló, se hizo un foro. En ese foro se expresaron diversas inquietudes. Una de ellas, que está fielmente reflejada en esta minuta, es justamente la creación de una agencia reguladora. Otro tema tuvo que ver con la regulación de la interconexión, que me parece que también está adecuadamente atendido en las modificaciones que se están planteando. Y bueno, en general me parecen muy atinados los cambios que se han planteado y yo celebro que haya un consenso con nuestros colegas diputados en los términos que se está sometiendo a discusión este dictamen. Me parece que yo bien podría calificar como una muy buena práctica de esta comisión el hecho de que hayamos hecho ese foro, que hayamos pues atendido justamente las recomendaciones que nos hicieron los expertos, que no eran necesariamente empresas, en ese caso eran organismos, por ejemplo la OCDE, otro tipo del INBCO, otro tipo de especialistas que han estudiado de manera seria esta industria y que sí vinieron a hacernos una serie de planteamientos que les causaban inquietud sobre los términos en los que estaba planteada la minuta. Yo celebro que estemos discutiendo hoy este dictamen con todos esos cambios, porque me parece que se acerca más a una muy buena regulación o una regulación moderna para el sistema ferroviario de nuestro país. Por lo mismo voy a votar a favor del dictamen. Muchísimas gracias. Senadora Pavlovich, por favor. Bueno, yo también quiero compartir y felicito a la comisión, al presidente, la misma y la forma en que se trabajó y cómo nos abrimos y cómo escuchamos a todas las voces dentro del sector. Creo que esto enriqueció de gran manera la minuta enviada por Cámara de Diputados. Hoy tenemos con modificaciones algo mucho más completo.
que hace mucho menos ruido y que, bueno, como bien dice el presidente, no va a dejar contentos a todos, pero finalmente yo creo que esta creación de la Agencia Reguladora del Transporte Ferroviario es un gran avance, al igual que establecer claramente, que como establece la ley, que es un derecho de arrastre, de paso, interconexión, porque la terminología es importantísima y definir exactamente a qué nos estamos refiriendo. La creación del Fondo Nacional de Seguridad para los Cruces Ferroviarios, importantísimo para los municipios, que es un problema en todo el país, y creo que finalmente es un gran logro, y por supuesto el abrir a la competencia este sector tan importante, pues va a ser de gran beneficio para los usuarios, que es lo que nos debe interesar a todos. Es cuanto, y por supuesto mi voto también es a favor. Muchísimas gracias, senador Aldín. Más, miren, como el senador Lavalle, si es tan amable. Yo también sumarme a los comentarios a favor de este dictamen. Me parece que lamento que no se, insisto, que no se incluyan los tres, puesto que son urgentes, son igual de urgentes. Me parece que la falta de estas adecuaciones representaban un freno importante a la competitividad y a la competencia en México. De hecho, estaban y generan costos muy altos que a veces dan poca viabilidad a que podamos bajar los costos y hacer más eficiente el servicio para muchísimos mexicanos, particularmente para el sector energético y para la reforma energética. Este tema de las modificaciones al sistema ferroviario era un eje estratégico para efectos de poder lograr muchos de los objetivos que pretendíamos, particularmente en el sector eléctrico. Entonces celebro la aprobación de este dictamen. Lamento que no sean los tres, insisto, pero creo que las adecuaciones que se están haciendo, particularmente al servicio de transportación vía ferrocarril, son muy importantes para mejorar los sistemas de competencia de México. Voy a hacer un par de comentarios. El primero es que esta agencia tiene la naturaleza jurídica, está previsto como un órgano desconcentrado dentro de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y permítanme decirlo con todas sus letras, así debe ser. Esta autonomitis que hemos tenido de pronto, de darle autonomía constitucional a agencias reguladoras en materia económica que no tienen por qué tener, ¿sí? Están siendo un dolor de cabeza, como es el caso del Instituto Federal de Telecomunicaciones, ¿sí? Entonces, sí es una actividad que tiene que ser regulada por el Estado. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Comunicaciones y Transportes va a seguir dando y revocando las concesiones y haciendo la planificación de todo el sector. Pero la agencia va a tener, ¿sí?, digamos, las características desde el punto de vista técnico y operativo para tomar las decisiones, para llevar la estadística, para solicitar información y, lo más importante, para tomar la decisión en última instancia en materia de interconexión entre los prestadores de servicio, derechos de arrastre y de paso, y con plazos perentorios, ¿verdad? Y además la Comisión de Competencia deja salvo sus facultades en esa materia, porque cuando no haya competencia efectiva o se carezca de uno de los recursos esenciales o haya una práctica monopólica, entra directamente a la Comisión de Competencia y entonces la agencia puede dictar normas que incluso limiten el establecimiento de tarifas que pudieran ser gravosas para la competencia o la eficiencia en el sector. Y algo bien importante también, que logramos con esto que los títulos de concesión en cuanto a los derechos adquiridos, hay contenidos, se respeten, porque si no la señal que estábamos mandando como país era muy mala, ¿no? De que estamos cambiando las reglas de juego sobre la marcha, y entonces no solamente para este sector, sino para las telecomunicaciones, para el sector energético, pues entonces íbamos a generar incentivos pues más bien negativos, para que no viniera la gente a invertir en México. Tal suerte que yo también celebro que hayamos llegado a una buena conciliación. Los análisis que se hicieron en este foro también nos demostraron que ni está tan mal el sector como se decía, pero tampoco tan bien como defendían los concesionarios, ¿no? Entonces eso fue lo que nos permitió lograr este punto de equilibrio. Así pues si no hay más comentarios sobre el particular, pues le pediría al secretario que someta a la votación de ustedes este proyecto de dictamen. Sí, señor presidente, conforme lo instruye la presidencia, se somete a su consideración el proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la ley reglamentaria del servicio ferroviario. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad, presidente. Muchas gracias,
Senador Flores, miren, el siguiente proyecto de dictamen, que está a su consideración, como ustedes saben, se refiere a dos leyes, también del sector comunicaciones y transportes, aviación civil y aeropuertos. Pero aquí, de lo que se trata fundamentalmente, pues para comentarlo, sobre todo para quienes nos están viendo por el canal del Congreso, es, tiene que ver con la aviación general. Tiene que ver con que los certificados expedidos por centros de capacitación en el exterior sean convalidados por la SCT, sí, pero siempre y cuando reúnan una serie de características que estén debidamente acreditados por nuestras propias autoridades. Prohibir prácticas de cabotaje. ¿Qué es el cabotaje? Pues que dentro del propio territorio nacional tengan punto de salida y destino, y que eso, bueno, pues puede ser gravoso también para efectos de nuestra industria nacional. Me estoy refiriendo al cabotaje que puede realizar, obviamente, aeronaves del Servicio de Transporte Aéreo Privado Comercial en nuestro territorio, porque son del exterior. Se extiende la vigencia del certificado de aeronavegabilidad a 2 años y la licencia del personal técnico a 3 años, y se adiciona un capítulo para establecer un programa estatal de seguridad operacional. Y en cuanto a la ley de aeropuertos, lo más importante tiene que ver con la base fija de operaciones y también una serie de requisitos que le hemos previsto para todo tipo de aeródromos, cuando en realidad pues sí hay que distinguir entre los aeropuertos que están, o aeródromos que están dentro de las ciudades o muy cerca de ciudades, zonas urbanas, y otros que no lo están. Entonces, flexibilizar un poco esa normatividad sin sacrificar, sin arriesgar la parte de seguridad en las operaciones aéreas, pero sí, sobre todo, que la base fija de operaciones o FBO también tenga un tratamiento especial para el tema del taxi aéreo, en fin. Esto lo que hace es armonizar nuevamente. A pesar de haberlo recibido por unanimidad, como fue el caso de la ley del servicio ferroviario, ya con esta revisión los diputados fueron muy sensibles, mi reconocimiento a ellos, porque también estuvieron abiertos a discutir el tema nuevamente y salió muy bien lo que ya discutimos. En esta materia también vino por unanimidad y, sin embargo, vinieron los concesionarios de los aeropuertos de nuestro país a decir que estaban muy preocupados por los términos en los que venía la minuta de Cámara de Diputados. Afortunadamente pudimos discutir el tema con los prestadores de servicios, con los concesionarios, con las autoridades del sector y con los propios diputados. Logramos una serie de adecuaciones que son las que tienen ustedes a su consideración en este proyecto de dictamen, y bueno, pues entonces estamos ahora en un punto de equilibrio donde se garantice para efectos de los concesionarios de las condiciones y términos de sus títulos de concesión, no hay una afectación, perfectamente también quienes se dedican a la operación de los vuelos privados comerciales, pues también que entonces tengan un régimen jurídico mucho más certero, ¿verdad? Y que la competencia con el exterior sea mucho más equitativa. De tal manera que nuevamente yo creo que estamos frente a un buen documento, lo que nos han dicho la colegisladora es que, pues, de aprobarla en los términos que lo estamos planteando, al igual que en ferrocarriles, pues pasaría tal cual en esta nueva revisión por parte de la Cámara, que incluso tanto la de ferrocarriles como esta de aviación y de aeropuertos pues estarían siendo aprobadas por ambas cámaras en este periodo ordinario de sesiones antes del día 15 y remitidas al Ejecutivo para su promulgación. Está a su consideración y bueno, pues no sé si hay algún comentario o pregunta sobre el particular. Si no lo hay, pido al secretario entonces que someta a votación este dictamen. Por instrucciones de la Presidencia, y habiendo escuchado la explicación del presidente sobre el contenido del dictamen, someto a su consideración el dictamen por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Aviación Civil y de la Ley de Aeropuertos. Quienes estén por la afirmativa, sírvanse de manifestarlo levantando la mano. Se aprueba por unanimidad el dictamen, presidente. Bien. Bueno, entonces lo que procede es solicitarle a la mesa directiva que todos estos dictámenes, tanto los convenios bilaterales como los que se desechan en materia de telecomunicaciones, pero sobre todo y muy particularmente estos dos en materia de ferrocarriles y de aviación y aeropuertos, puedan ser discutidos y votados el día de mañana en el Pleno del Senado de la República.
Y no tenemos, no sé si en asuntos generales alguno de ustedes tiene algún punto que tratar, ¿no? Senadora Pilar Ortega, por favor. Sí, presidente, solamente para preguntar o pedir que se le dé seguimiento al tema del aeropuerto, ya que habíamos acordado que íbamos a tener una especie de seguimiento trimestral sobre el tema, solamente a lo mejor para arrancar el año con eso. Sí, es absolutamente cierto, senadora. Hubo un cambio, como ustedes saben, en la Subsecretaría de Transporte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y vamos a tener una reunión la semana antepasada, pero fue justamente el día del anuncio del señor presidente de la República sobre los temas de seguridad pública y ya no se pudo llevar a cabo esta reunión. Yo espero que muy próximamente se pueda retomar con la autoridad para revisar toda la agenda del sector, sobre todo el sector transportes. Y sí habíamos acordado tener un grupo especial que va a darle seguimiento, porque además así se votó en el Pleno del Senado, dentro de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, para darle seguimiento al tema del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Entonces yo me comprometo a estar en contacto con la SCT para estos efectos tan pronto inicie el próximo año. Y bueno, pues si no hay más, les agradezco mucho su presencia y les agradezco también todo el año de trabajo de esta Comisión de Comunicaciones y Transportes y les deseo muy felices fiestas. Hasta luego, buenas tardes.